Hola Say2Goers, bienvenidos de nuevo al canal. Queríamos hacerles saber que todos y cada uno de sus comentarios, likes e interacciones ayudan a este canal en nuestro objetivo de difundir más conciencia sobre la salud mental y la psicología, haciéndolas más accesibles para todos. Gracias por tu apoyo. Antes de empezar, también nos gustaría recordarte que este video tiene solo fines educativos, así que por favor no te autodiagnostiques. Si sospechas que tú u otra persona podría tener TOC, te recomendamos que busques ayuda profesional. Dicho esto, continuemos. El trastorno obsesivo-compulsivo o TOC es una enfermedad mental que se manifiesta por pensamientos repetitivos no deseados o intrusivos, las obsesiones, a menudo seguidas por un impulso de hacer algo repetidamente, las compulsiones. Es una enfermedad mental muy grave que causa mucho sufrimiento a quienes la padecen. Pero ¿sabías que hay muchas maneras en las que el TOC se manifiesta? Para ayudarte a comprender mejor el TOC, aquí veremos 4 tipos diferentes de TOC y cómo se manifiestan. 1. Pensamientos intrusivos y rumiación. Cuando alguien con TOC sufre de pensamientos intrusivos, no es el ya conocido pensamiento perturbador que surge de vez en cuando. Puede ser normal que las personas tengan un pensamiento intrusivo a medida que avanzan en su día. Pueden pensar en algo preocupante o desagradable y al rato dejarlo de lado. Con el TOC es muy diferente. Cuando alguien con TOC tiene pensamientos intrusivos, estos son repetitivos y a menudo constantes. Pueden obsesionarse con el pensamiento incluso durante horas. Estos pensamientos pueden ser cualquier cosa y variar en el tema, pero algunos de los más comunes son pensamientos intrusivos violentos, que involucran el temor de lastimarse a uno mismo o a un ser querido, pensamientos intrusivos sexuales, que pueden involucrar pensamientos no deseados de causar daño sexual a alguien, o cuestionamientos inclusivos acerca de la sexualidad de uno mismo. Otros pueden involucrar obsesiones con la religión y el miedo a cometer pecado, analizar las relaciones propias en exceso y pensamientos intrusivos de pensamiento mágico, en los que uno teme que el simple hecho de tener un mal pensamiento puede hacer que sea más probable que suceda. Estos pensamientos a menudo van seguidos de rituales o compulsiones para evitar que eso malo suceda, o simplemente para asegurarse de no sentirse de cierta manera acerca de un pensamiento negativo. Las rumiaciones en el TOC suceden cuando uno se para a analizar una pregunta o tema que es improductivo y que probablemente no lleve a ninguna parte, y se detiene durante una cantidad excesiva de tiempo, más que el filósofo promedio. A menudo estos pensamientos son diferentes de los intrusivos, ya que pueden permitirse en lugar de resistirse. Alguien con TOC puede reflexionar excesivamente sobre la vida después de la muerte, visualizando cada escenario al detalle, dejándolos ensimismados y desconectados de lo que sucede a su alrededor, mientras su atención se enfoca en los pensamientos de su mente. 2. Verificación. El TOC puede presentarse en la necesidad de comprobar algo. Esto actúa como una compulsión. La verificación a menudo se lleva a cabo por temor a que suceda algo malo, como un incendio, un robo o daños a los seres queridos. Esto puede mostrarse en una variedad de formas. Alguien puede hablar con los miembros de su familia para verificar o comprobar si sus temores son ciertos. O tal vez sienten una necesidad implacable de revisar la puerta repetidamente para asegurarse de que esté cerrada con llave por temor a un robo. Alguien con TOC puede incluso tratar de recordar cosas del pasado para verificar que se sintió de cierta manera o que no le causó daño a alguien. Por ejemplo, alguien con TOC puede estar obsesionado con pensamientos que cuestionen su sexualidad, cuando en verdad fuera de la obsesión, sabe muy bien cuáles son sus preferencias sexuales. La persona podría controlar o prestar atención a su cuerpo en busca de excitación, pero como se enfocan en no querer esa respuesta, el cuerpo puede generar automáticamente sentimientos de excitación. Investigaciones demuestran que nuestros cuerpos a menudo reaccionan a lo que es sexualmente relevante y no siempre a lo que deseamos y queremos. Otro ejemplo, alguien con TOC puede revisar un correo electrónico que ha escrito una y otra vez, analizando cualquier imperfección por temor a que haya escrito algo incorrecto o pueda ofender a alguien. ¿Te imaginas escribir un correo electrónico a tu jefe y tener que revisarlo durante minutos? Y todo por temor a haber escrito algo que pueda malinterpretarse como inapropiado y que provoque perder el trabajo. En general, todos necesitamos nuestros trabajos. Así que, si bien puede parecer que este miedo es irracional, aquellos que revisan su correo electrónico por 100ª vez suelen hacerlo por miedo a perder algo que les es importante. Este es un temor común para quienes padecen TOC. Cuando aman o valoran mucho algo,
sentirán una fuerte necesidad de llevar a cabo estas compulsiones para proteger aquello que aman. Y dado que las cosas que amas y valoras suelen cambiar a lo largo de tu vida, el TOC se apoderará de lo que disfrutas y valoras y tratará de manipularlo dentro de tu mente según tus miedos. Esta es una de las muchas características oscuras del TOC. 3. Contaminación o contaminación mental. Entre las personas con TOC generalmente hay dos tipos de obsesión de contaminación. Una simplemente está etiquetada como contaminación. La contaminación suele caracterizarse por el fuerte miedo a ensuciarse o a contraer gérmenes de objetos o personas. Es posible que a alguien no le guste estrechar la mano por tener un miedo obsesivo a contraer un virus de la otra persona. O bien alguien puede cepillarse los dientes o lavarse las manos en exceso durante minutos por temor a no sentirse lo suficientemente limpio o no sentirse bien. Estas compulsiones pueden provocar un enorme daño físico. La contaminación mental es un área que los investigadores del TOC recientemente están comenzando a comprender. Se puede manifestar cuando alguien siente que ha sido tratado mal o si le dicen un comentario abusivo. En ese caso, la persona entrará en compulsiones para eliminar este mal sentimiento, como ducharse o llevar a cabo otras compulsiones. 4. Simetría y orden. Este tipo de TOC se manifiesta de diferentes maneras, como organizar libros, juegos o la despensa. Asegurarse de que todo esté limpio o que la ropa esté doblada perfectamente y colgada de la misma manera. Si bien a muchos de nosotros simplemente nos gusta la simetría, aquellos con TOC enfocados en la simetría y el orden están obsesionados con eso. Y no les resulta placentero tener que organizar todas sus cosas para sentir que todo está bien. Recuerda, lo que puede parecer organizado y limpio para alguien que no tiene TOC puede percibirse como un caos para alguien con TOC porque se trata de la sensación. Lógicamente, saben que sus libros están perfectamente apilados y que su armario está bien organizado, pero no pueden quitarse de encima la fuerte sensación de que no está bien. Este sentimiento puede incluso molestarlos durante todo el día. Y es por eso que sienten con tanta fuerza la necesidad de sucumbir a la compulsión. Pero con el TOC, la compulsión a menudo solo brinda alivio durante, literalmente, un segundo. En cambio, los pensamientos y las obsesiones se mantienen en un bucle, creando un ciclo repetitivo y compulsiones constantes, en un impulso de simplemente librarse del miedo y, por más de un segundo, sentirse bien. Afortunadamente, hay buenas noticias y esperanza. Hay terapeutas que entienden y se especializan en el tratamiento del TOC. Algunos de los afectados por TOC han visto resultados productivos a través de la terapia cognitivo-conductual de un terapeuta que entiende su condición. Si sospechas que tú o alguien que conoces podría tener TOC, te recomendamos que busques ayuda profesional. Entonces, ¿entiendes ahora un poco mejor el TOC? Si quieres saber más sobre el TOC, tenemos este video explicando qué es y qué no es el TOC. También este otro donde hablamos del TOC-P, trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Gracias Site2Goers por venir y aprender más sobre enfermedades mentales y psicología. ¿Aprendiste algo nuevo sobre el TOC? ¿Tú o alguien que conoces ha sido diagnosticado con TOC? ¿De qué tipo? Siéntete libre de compartir tu experiencia en los comentarios e interactuar con otras personas que puedan sufrir los mismos tipos que tú. Puede ayudarte a comprender mejor tu enfermedad y puede hacer que te sientas menos solo en el proceso. Porque no estás solo. No importa por lo que estés pasando. Un poco de apoyo podría ser el primer paso para sentirte un poco mejor. Si este video te resultó útil, no olvides darle like y compartir este video con alguien que pueda necesitarlo. Suscríbete a Site2Go y activa la campanita para ver nuestros nuevos videos. Y como siempre, gracias por vernos.